los vas Sí, no te preocupes, sumando ahí estoy y yo pendiente de la voy, sala y dale. me gusta ser respetuosa de las Ujú. personas que son puntuales. Listo, gracias, ya te dejo, yo sigo pendientes de sala. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre, voy a poner mi presentación, que la voy a ir poniendo, le voy a ir sacando, así que es un poco para que puedan recrear su vista y no se aburran de verme a mí. Un segundito, no sé qué me está jugando el Zoom acá. Tengo un mouse que es súper sensible y me salta a distintas cosas. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Me dan ok? ¿Se ve? Bien. Bueno, tú, Male, si me ayudas con ir silenciando por ahí los microfonitos de las personas que entran. Bueno, estuve dando bastantes vueltas con el tema del título, cómo denominaba estos talleres, y me definí una madrugada que me desvelé, y ahí salió la creación de estos talleres, ¿sí? En función de mi recorrido, que ya se los voy a comentar, para que sepan un poco por qué mi propuesta, ¿no? ¿Por qué y para qué? Y bueno, salió este nombre, Enseñar a Vivir, educar con amor, respeto y firmeza, que ya les voy a comentar por qué esas características, ¿no? Les quiero un poco eh, mostrar mi camino, cómo llegué hasta acá, digamos, a tener hoy esta presentación, gracias a Global Coaching Federation, de la cual formo parte como directora de fortalecimiento del ser. Es decir, la vida me ha llevado hasta este lugar. Estoy realmente muy agradecida, fundamentalmente porque estoy enfocada en el área de ética, ¿no? Y entonces es una gran responsabilidad para mí, y la verdad es que ha potenciado en cosas, en ideas que yo tenía, y bueno, y ahí las estoy tratando de llevar a la práctica, de poder expresarlas y poder un poco compartir con la gente qué cuestiones yo he ido trabajando en mí y cómo me fui encontrando con todo esto, ¿no? Fundamentalmente soy una mujer, una mujer muy sensible, muy sencilla, muy práctica. Estoy casada hace 20, a ver, ya perdí la cuenta, y voy para 28 años, 28, 29, me casé en el 92. Sigo con la misma pareja, estamos los dos creciendo, evolucionando y aprendiendo, con un montón de crisis, con un montón de cuestiones que hemos tenido que ir sorteando. Tenemos 5 hijos, el mayor es varón, tiene 26, y cuatro niñas, entre 23, 19, 15 y 13. Los quiero poner en contexto de lo que es mi vida, ¿no? Entonces, no voy a hablar de cosas que no he experimentado, sino que voy a hablar de mi vida y de lo que conozco, ¿sí? Que creo que es por ahí lo que uno realmente sabe y conoce, ¿no? Desde la experiencia, desde lo pragmático. Fui comerciante, sigo siendo comerciante desde hace más de 30 años, estoy en el rubro de ropa. Mi primera formación fue como facilitadora en procesos de cambio con programación neurolingüística, producto de que en mi familia aparecieron enfermedades en mi madre, una leucemia aguda, en 3 meses se la llevó, previamente su hermana, un par de meses antes también, se fue de este plano con un cáncer de médula. Su hermano falleció con una aguda esta enfermedad Parkinson, con un Parkinson, en fin, todas estas enfermedades a mí me hicieron mucho ruido, me despertaron, y empecé a explorar todo
la cuestión de la biodescodificación, de la bioneuroemoción, todas estas corrientes que andaban dando vuelta en el mundo, y terminé empezando a estudiar, después de hacer todo un estudio y una exploración, empecé a estudiar como facilitadora en procesos de cambio porque me encontraba siempre con la programación neurolingüística en el camino. Entonces empecé por acá. Empecé por ahí, después me fui a una formación en coaching con programación neurolingüística porque quise ir más allá, quise profundizar, ya mi cabeza ya había cambiado totalmente. Esto me conectó y me reconectó conmigo misma, y fundamentalmente a través de una reingeniería cerebral que hice, y gracias a grupos que fui este, con los que fui compartiendo, fui entendiendo cómo crecemos, cómo la cultura entra en nosotros, cómo nos vamos programando, cómo funciona nuestro cerebro, pero como sentí que me faltaba saber un poco más, en todo este tiempo yo iba trabajando en mí, me iba aplicando procesos, los iba experimentando en mí misma, y empecé a ayudar a otras personas. Pero sentí que me faltaba, que quería ir un poquito más allá. También en el camino fui haciendo una formación en mediación comunitaria, porque siempre fui pacifista y siempre busqué la paz y la armonía en mi entorno. Entonces esto me dio herramientas de comunicación y me permitió entender también el conflicto entre los seres humanos, ¿no? Y cómo resolverlo con esta herramienta. Y me fui a estudiar neuroaprendizaje, me fui a las neurociencias para comprender cómo aprendemos, cómo desde niños vamos incorporando en nuestra gestión cerebral, se va dando el aprendizaje, ¿no? Y como quería ir más allá, porque uno cuando entra en este mundo quiere más y quiere seguir aprendiendo, me encontré un día, eh, luego de una sesión de coaching, reflexionando acerca de que todas las personas llegaban a mí buscando solucionar sus conflictos, sus problemas, sus situaciones de vida, en las cuales no estaban pudiendo solos, que sabemos que los procesos de coaching son procesos de acompañamiento para que las personas puedan gestionarse y puedan avanzar en aquellos objetivos que desean lograr. Y yo notaba que siempre terminábamos hablando de la infancia, siempre estábamos hablando de la infancia, de lo que habían vivido en la infancia. Yo, al hacer esa reingeniería cerebral que comenté, que sería como una reingeniería que hoy se llama emocional, entendí cómo eran los procesos mentales, entendí cómo funcionamos, y que había programas que estaban instalados como un software en nuestra infancia, ¿sí? Y que esos primeros años de vida, sobre todo según la mirada de, por ejemplo, Rudolf Steiner, que habla de los septenios, los 7 primeros años de vida, es decir, desde la gestación hasta los 7 años, son fundamentales en la vida de un ser humano, ¿sí? Y notaba en las personas que siempre terminábamos hablando de la infancia, ¿no? Hablando de cómo había sido su vida, cómo habían sido sus vínculos con sus padres. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar alguna metodología o herramienta que permita ayudar a los padres a acompañar a sus hijos en una crianza que sea más efectiva, que les permita a los niños desarrollar su potencial y no tener que llegar a adultos, y de adultos tenés que realmente tomar conciencia de que, bueno, de que no tenemos las habilidades para comunicarnos, que no tenemos las habilidades para relacionarnos adecuadamente, que nos enfermamos porque no sabemos gestionar las emociones, porque no nos... En fin, todo esto había en mí hecho realmente un gran signo de preguntas, y yo quería una herramienta para ayudar a los padres. Y ahí fue que di con la disciplina positiva, que es un programa que está No, creado porque están para presentando, entonces todavía no hay necesidad de ayudar a los papás abrir en la el grupo. crianza, en una crianza basada, como les decía al principio, en el respeto hacia el niño, en la firmeza, en el saber poner límites adecuadamente, sin
de pronto distorsiones, ¿sí? que hacemos los seres humanos, los padres, digamos, de las situaciones, no somos objetivos y concretos, sino que le ponemos una carga emocional que tiene que ver, que ya lo vamos a conversar, con las propias historias que todos traemos, ¿no? Entonces, nuestra historia se proyecta en nuestros hijos. Entonces, ahí está el nudo de la cuestión de por qué a veces es tan difícil la convivencia y por qué a veces cuesta tanto generar vínculos sanos con los hijos, ¿sí? Y como, bueno, quise seguir avanzando, me fui por el coach ontológico también para conocer más al ser humano, conocer su intimidad, ¿sí? Y seguí, y hoy actualmente estoy en una formación en psicogenealogía transgeneracional, porque ahora quiero saber, este ser humano que llega a una familia, ¿sí? Se inserta, cada uno de nosotros hemos llegado a un clan, a una familia, y toda esa familia, toda esa genealogía está en nosotros, porque venimos de ahí, digamos. Entonces, estamos dentro de lo que llamaríamos un sistema familiar, y que a su vez ese sistema familiar forma parte de un sistema social, ¿sí? Y cultural, ¿sí? Entonces, estoy viendo ahora de qué manera toda esa cultura ha hecho huella en nosotros, y hoy, en cierta medida, limita muchas cuestiones que hacen al ser humano, ¿sí? Hay toda una nueva corriente de estudio basada bastante en la filosofía de Nietzsche, que bueno, es esto de, bueno, dejar de negar la realidad para poder admitirla e integrarla en uno y entender de qué manera esa realidad influye en nosotros, ¿sí? Porque durante mucho tiempo hemos moralizado mucho la vida y estamos en un deber ser, y que a veces ese deber ser hace que nos tengamos que desconectar de lo que realmente sentimos y lo que nos pasa. Y ahí es muy importante la infancia, qué pasa en la infancia y cómo crecemos, ¿sí? Y además estoy en una formación con gente muy, muy querida de coaching de la felicidad, ¿sí? Y entender que la felicidad es un objetivo realmente grande, inmenso diría yo, y que requiere de esta revisión de la vida de cada uno para poder llegar a ese estado de plenitud o de felicidad. Por eso es que para mí es importante que empecemos a hablar de cómo estamos viviendo, porque desde cómo estamos viviendo estamos enseñando, ¿sí? Pero de una manera que sea realmente honesta, que seamos honestos con nosotros mismos respecto a lo que estamos sintiendo interiormente, y no que sea desde personajes o desde ciertos deber ser, porque tengo que ser feliz, porque tengo que estar contento, si no lo estoy, ¿sí? Desde una posición mucho más honesta y mucho más íntegra, ¿sí? Y bueno, como les decía, gracias a Dios estoy formando parte de Global Coaching Federation como directora de fortalecimiento del ser. Este ha sido un poco mi camino hasta hoy. Formo parte de la Asociación de Disciplina Positiva en la Familia, así que bueno, estoy en esa red eh, dando charlas, talleres para padres, ¿sí? Por eso es que hoy los pude convocar acá para hablar de este tema en función de lo que llevo estudiando, basándome sobre todo en la disciplina positiva, ¿sí? Que es, ya les voy a ir contando de qué se trata, pero bueno, para empezar vamos a repasar un poquito cómo venimos en la historia, ¿sí? La historia educativa, digamos, cómo, sobre todo en los últimos años, ¿sí? Em, Pasamos de una vida que era totalmente rural, agraria, ¿sí? Y no estamos hablando de mucho tiempo atrás, estamos hablando previamente a la revolución industrial. Entonces, la vida era así, agraria, se estaba muy en contacto con la naturaleza, las familias vivían en espacios amplios, había se trabajaba mucho a nivel que recién estábamos conversando con Malena acerca de esto, porque Malena vive en una finca, entonces tiene una vida un poco así, ¿sí? Es realmente una afortunada, porque
hoy por hoy que hemos llegado a un estadio en que, bueno, estamos muy invadidos por el consumismo y por estar en las grandes urbes, vivir en contacto con la naturaleza es como un privilegio, ¿no? Entonces, así se vivía. Luego llegó la revolución industrial y cambió la vida de esas familias, ¿sí? Las familias empezaron a juntarse, a vivir en las grandes urbes, empezaron en la búsqueda del trabajo, ¿sí? A vivir de otras maneras. ¿Y qué pasó con los niños? Los niños empezaron a asistir a las escuelas, se generó un sistema educativo masivo donde los chicos asistían a recibir esa instrucción que en principio estuvo enfocada en instruir a esos niños y jóvenes que vivían en el área rural, instruirlos para que puedan luego trabajar en las industrias que se estaban generando. Eso fue un poco el motivo, allá por 1902, 1900, 1890, fue más o menos por ahí ese periodo donde se reformó totalmente la vida, ¿sí? Cambió totalmente la vida, ¿sí? Y bueno, ese sistema que es bastante cuestionado porque considera que todos los alumnos son iguales, que todos tienen que estar atendiendo y recibiendo información de un adulto, como que esos niños no saben nada, ¿sí? Y lo cual es bastante cuestionable desde hoy lo podemos ver así, en su momento supongo que habrá sido una solución, hoy me parece que ya no, ya ese sistema ha quedado totalmente caduco e inadecuado para las habilidades que deseamos que los seres humanos hoy desarrollen. Entonces, el sistema tal cual como está planteado, ¿sí? A nivel masivo y considerando que todos los niños son como recipientes, ya no va más. Y mi pregunta es, ¿estamos enseñando a vivir o a sobrevivir? ¿Cómo están nuestros niños hoy? Y acá les voy a abrir a ustedes para que opinen, ¿cómo ven a los niños hoy? Quise hacer un poco el recorrido para que ustedes vayan llegando un poco al hoy, a esta situación actual en la que estamos todos. ¿Cómo ven a los niños hoy? Entonces quiero que opinen, porque es la idea, no que yo esté dándoles, si no estoy como en el sistema educativo, dando por hecho que ustedes no saben nada, y no, al contrario, ustedes saben mucho y tienen, quiero saber qué opinan, cómo lo ven. Yo creo que los niños sobreviven. Creo que se les debería enseñar, aparte de las materias que estudian, que no digo que esté mal, que las sepan, pero a mí me parece mucho más fundamental para que luego salgan a la vida, que sepan gestionar sus emociones, que tengan una educación financiera, que se le dé la misma importancia al Señor que es capaz de escribir una poesía o escribir una obra de teatro que el señor que es brillante en matemáticas, porque se le da mucha importancia a las ciencias, por así decirlo, a las letras menos, y no digamos ya si es pintura, música, esto ya es como, no. Si eres brillante en esto, pues como que te arrinconan, y que yo, por lo menos cuando yo estudiaba, querían gente brillante en todas las materias. Cuando tú no brillabas en matemáticas, en las ciencias, eras como el raro de la clase, ¿no? Y pienso que también, no sé ahora si pasará, creo que sí, bueno, mis hijos es que ya son mayores, uno tiene 28 y otro tiene 20, pero sí que se les ha coartado mucho cuando el niño es preguntón, como yo digo, porque es curioso, ¿no? Cuando el niño pregunta mucho en clase, llega un momento que le dicen, no preguntes tanto, ¿y qué hacemos con el niño? Pues quitarle esa curiosidad que a mí me parece maravillosa. ¿Qué debemos hacer? Pues no lo sé, pero yo creo que es una de las cosas que debería de cambiar, porque con el coronavirus estamos viendo que se puede recibir la educación desde casa,
que puedes tener al profesor por una videoconferencia como un Zoom, que los niños son capaces de seguir con sus rutinas, que les cuesta, pues como a todos nos cuesta madrugar y a todos nos cuesta seguir una rutina. Pero yo pienso que esto también nos va a abrir puertas, porque si estás enfermo no te vas a perder la clase, te vas a poder conectar por videoconferencia. No te vas a tener que luego ir y decirle a un compañero, explícame por qué no he oído y no entiendo cómo se hace el logaritmo neperiano, por ejemplo, o una integral. Lo vas a poder seguir por videoconferencia y a mí me parece importante. Bien, gracias, Granada. De nada. ¿Quién más quiere opinar? Tienes varias opiniones en el chat. A ver. A ver. A ver, dicen... A ver. No me quiero perder ninguna. Hola, Lynn, desde Asunción. Hola, Lynn, no había leído. Bienvenida. Sobreviviendo, dice Andrés. Paula nos dice, depende de qué niños, en qué lugar y circunstancias vivan, sobreestimados, no respetados, o bien abandonados, usados, explotados. Bien, Paula, sí, claro, hay de todo. Los niños, no podemos generalizar tampoco, ¿no? Los niños son curiosos, nos dice Silvana, los niños son curiosos, inteligentes y muchas veces críticos, con los que no le gusta y muchas veces no los escuchamos. Hablo de niños que no son tan pequeños, coincido con Lina en muchas cuestiones. Bien. Andrés nos dice que las grandes obsesiones es el fútbol y ya. Silvana nos dice hay que darles la oportunidad de descubrir qué les gusta y cómo pueden usar eso a su favor, ¿sí? Ana nos dice tenemos que ayudarles a descubrir sus dones y talentos. Paula también nos dice que en las culturas o segmentos más desarrollados le hemos puesto expectativas tan altas que a medida que crecen se les hacen inalcanzables, dándoles todo lo que les robamos, la posibilidad de desarrollar sus propios recursos. Bien, Paula, genial. ¿Alguien quiere opinar? ¿Brenda? Sí, Hola, después buen día Lina. a todos, ¿cómo están? Hola. Gracias, Ana, por este espacio, la verdad que te llega en el momento justo, genial, con 4 chicos en casa, y por otro lado, me inspira un poco porque mi llegada a la escuela, certificarme como coach, es a raíz de querer tener una participación, de querer ver qué puedo hacer, cuál puede ser mi ayuda en la educación, en el deporte infantil y adolescente, así que allá voy, y allá voy más inspirada por todos tus aprendizajes y todo lo que transmitís. Creo que un poco los chicos están sobreviviendo o están viviendo dependiendo los padres y los adultos que los rodeen. Como vos decías, si somos capaces de mirar nuestro niño interior, nuestra propia infancia, nuestra propia adolescencia, revernos y aprender de eso, afrontarlo, y si necesitamos modificar algo, modificarlo, bueno, le estaremos enseñando a nuestros niños a también poder vivir en el presente, pero aceptando, transformando, o lo que fuera nuestra infancia y nuestra adolescencia. Un poco estamos enseñando a vivir cuando decimos, bueno, hoy estás enojado, te avalo, te reconozco y te permito eso, y después ¿qué sigue? ¿No? Un poco estamos enseñando a vivir en eso. Ayer para mí fue un día muy especial, muy intenso, porque estoy también trabajando este tema de las emociones en otro grupo, gracias a este tiempo que tengo en casa, a todo esto que me estoy enriqueciendo y creciendo, y a que he decidido hacerlo, finalmente. Entonces, anoche, bueno, tenían llantos a raíz de un trabajo, y pude en la cena, después de reponerme, hablarlo con mis hijos, que para ellos me miraban, ¿y por qué? ¿Y por qué estás llorando? ¿Y qué te pasó? Y nada, simplemente nada, estoy haciendo un trabajo sobre mis emociones, y bueno, ahí tengo que rever cosas, tengo que irme a mi infancia, cosas que he vivido, sobre las que no me he puesto a pensar conscientemente, o nunca he compartido, o nunca he escrito. Y bueno, y me viene el llanto, me vienen las ganas de llorar, y en la cena lo pudimos hablar sobre las emociones, más allá de que normalmente
creo que les permito a ellos hablar, se habla mucho, pero fue otra mirada también de entender que cada emoción viene para algo, y que si yo le doy ese espacio, no puede ser mala, nunca puede ser malo el llanto o la tristeza si es que viene para hacerme crecer, para hacerme evolucionar, para desarrollarme. Y si soy capaz de mostrarle eso a mis hijos, creo que estoy sembrando algo muy importante para su futuro de adultos, de padres, de parejas, de un espacio de trabajo, de compañeros de trabajo, con una relación con un jefe, bueno, en fin, para su carrera, para lo que elijan para su vida. Y creo que esa, y bueno, y lo mismo me planteo con los docentes. Digo, ¿cuánto puede evolucionar un docente? O qué genial esto que aprenden, de que para ellos también fue capaz que hubo un docente que nunca envió una tarea por WhatsApp, o por Zoom, o virtual, y qué genial que lo aprendan, pero qué genial sería que cuando vuelvan a clase realmente se hayan dado cuenta de que eso fue un aprendizaje y fue una evolución. Porque si no, qué vacío, ¿no? Lo tuve que hacer porque las circunstancias me lo impusieron, pero no aprendí nada de eso. Y muchas veces los chicos ven cosas, así sean chiquitos, ven cosas, pero si no tienen el espacio para poder expresarse, o para que el adulto lo pueda poner en palabras, porque a veces lo que a ellos les faltan son los términos o las palabras para poder verlo ahí, tocarlo, bueno, queda ahí, se va guardando y se va convirtiendo en lo que ellos pueden. En cambio, cuando tienen este espacio donde expresarse, donde el adulto le ponga la palabra, le dé el significado, y ese significado sea desde el amor, desde la aceptación, desde la comprensión, bueno, creo que lo que queda es solo crecimiento, solo buen desarrollo, evolución, amor propio, autoestima. Tienen que salir todas cosas buenas cuando el ambiente que me rodea es sano. Y bueno, un poco eso, creo que nuestros niños están dormidos, sobreviviendo o viviendo según los adultos que lo rodean y que tratan de ser mejores o de simplemente sobrevivir. Bien. Gracias. Muchas gracias. Ya me tiraste varias cosas que voy a retomar en mi presentación. ¿Alguien más quiere opinar? El chat voy a ver. Vamos, Darío. Esto que tú planteas es muy interesante porque ese recorrido histórico nos plantea una cosa, y es que los niños hasta ahora están siendo reconocidos. Fíjense que si uno mira el reconocimiento como tal de los derechos del niño, viene del 89 para acá. O sea, nos demoramos muchísimos años de evolución para poder reconocer a los niños como sujetos de derecho. Entonces, eso es una cosa que nos está cuestionando a nosotros como humanidad. El hecho de que estemos todos reunidos acá, las personas que estamos en este momento, es porque reconocemos eso como una necesidad imperiosa, y como decías al principio, de cómo nosotros podemos ayudarlos a gestionar. Durante las participaciones encontré muchas cosas que nos cuesta a nosotros los adultos, y a mí también, en ese contexto de ser adultocéntricos. Yo permito, yo dejo, yo hago, cuando lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarlos a gestionar. Y sobre todo una cosa que me parece maravillosa de los profesores que tengo aquí en Colombia es cómo los ayudamos a acompañar. Acompañar es básicamente nuestra misión en este proceso de vida. Entonces, como para tener más elementos, reconocer al niño como sujeto de derechos, como yo decía el sábado, son ciudadanos sin cédula, pero con los mismos derechos de nosotros. Y nuestro papel es acompañar. Entonces, a veces nos cuesta mucho en ese contexto. Entonces, quería participar un poquito con eso para aportar más a toda la variedad de información que hemos adquirido hasta el momento. Gracias, Darío. Muchas gracias. Es realmente así. Estamos acá para tomar conciencia de qué estamos haciendo con los niños, ¿no? ¿Qué referentes estamos siendo para ellos? Y yo creo que, bueno, la similitud del coach con el padre, yo creo que todos los padres deberíamos aprender a ser coach de nuestros hijos, ¿no? Para poder acompañarlos, ¿sí? Acompañarlos y potenciar justamente sus recursos, ¿no? Ir enseñándoles y se imaginan el mundo, ¿no? Con seres humanos criados así,
desarrollando todas sus habilidades y todo su potencial, no sé, yo digo que en muy poco tiempo el mundo cambia, ¿no? En muy, muy poco tiempo. Cuando dejemos de tratar a los niños como recipientes, ¿no? Donde nosotros vamos y volcamos todo y como que ellos no tienen sabiduría y si realmente conocemos a los niños, sabemos que hasta son más sabios que los adultos, ¿sí? Tienen las cosas más claras y no tan distorsionadas como las tenemos los adultos, ¿no? Son más puros. Voy a ver un poquito más el chat. Yo iba a decir algo, Analia, en lo que yo percibo, pues, y lo digo precisamente con los colegios que ha estado Pablo, y son las etiquetas o no sé, a los niños, y me refiero a eso, porque no sé si es la incapacidad de manejarlos, de acompañarlos, como la palabra que dice el doc. ¿Es esa incapacidad o qué pasa? Pero entonces ya los etiquetan por cualquier comportamiento cuando antes nos decían necios, se me fue todas las palabras que tenía ahora, que somos desatentos, que sí, no prestamos atención, que no somos ordenados, o sea, antes sí, pero entonces estaba el acompañamiento del docente ahí en toda esa formación o para canalizar. Hoy sencillamente etiquetan o ya te dan un diagnóstico y remitidos a un tratamiento por déficit de atención, por una cosa, por hiperactivismo, bueno, todas las cosas, y de una se remitidos. Entonces, y lo digo por un caso adicional con los padres también, cómo lo manejan. Al chico en el colegio le dicen, no, este ya no es el colegio para él. Entonces digo, pero entonces si no es el colegio para él, entonces ¿dónde voy a encontrar colegio para él? Y el pelado, el joven, dice, mamá, yo no quiero entrar a ese colegio. Esa mamá me llama, bueno, otra cosa, y definitivamente ella lo entra otra vez obligado a un colegio que todo su rector, la psicóloga, los profesores decían, este no es el colegio para ti. Y ella vuelve y lo entra allí, porque adicional a eso está entonces la parte social, que es el mejor colegio de la ciudad, entonces pues allí es donde tiene que estar él, cuando ha sido rechazado por un colectivo, ¿sí? Desde lo que se ha sembrado. Entonces, yo también quería, era como desde ese punto es lo que yo veo desde la parte de educación, o sea, los etiquetan y fuera de eso es, ya, están puestos allí como, mira, no es esto para ti, este no es la sociedad para ti, esto no es para ti, tú eres esto, entonces ya empieza como a etiquetarlo, a meterle esas cositas ya en la cabeza, y las padres no estamos preparados tampoco para esto, o sea, ahí como, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empoderarlo de nuevo y enfrentar de esas situaciones también, como hacia allí? Y lo hablo desde los caballos, porque a nosotros nos llega el trabajo en caballos con respecto a eso, o sea, cómo podemos de otra manera hacer el trabajo sin que tenga que ir a una parte médica. Ya después sí, definitivamente sí tenía que ir a una parte médica, ¿no? Respetando aquí todas las profesiones, pero a todos, o sea, solamente un niño necio, desordenado y ya está etiquetado como déficit de atención. Era eso lo que quería. Y ahí tienes más chat. Sí, acá nos dicen, Eidman nos dice, en este momento confinados en casa con adultos que en medio de su estado emocional están siendo en manos de videojuegos y TV. Claro, sí, se echa mano a la tecnología para entretenerlos, ¿no? Porque no saben qué hacer con los niños. Sara, algo que me parece muy importante es el uso adecuado de la tecnología y cómo a través de ella descubrimos cuáles son los intereses y aficiones de nuestros niños y así redescubrir la relación con ellos y permitirse disfrutar el espacio y el tiempo con ellos, ni utilizar los medios de comunicación y la tecnología para deshacernos de ellos. Exactamente, sí. Bien. Lina, ya te daba la palabra, Lina. Estamos en una sociedad que se está preocupando solo por la parte académica y en generar competencia en los niños. Buen punto, Lina. Estamos olvidando y quitando el derecho de ser niños. Los estamos saturando tanto con cursos y cosas para ocupar su tiempo que les quitamos su derecho al juego y a desarrollar su creatividad a través de este. Sara también nos dice que es importante también mencionar que en los colegios muchas veces, cuando nuestros hijos son curiosos y hábiles, son hiperactivos. Bueno, buen punto. Entonces, los niños problema, ¿no? Porque se salen de esa
quietud y de esa manada que tiene que estar sentada recibiendo, entonces son tildados o etiquetados de hiperactivos, en fin, de todo eso que conocemos, ¿no? Entonces, porque el sistema no sabe qué hacer, ¿no? O sea, el docente, el sistema no saben qué hacer con esos niños. Entonces no permiten generar espacios de descubrimiento y se cohíbe la transformación de emociones en los diferentes campos. Un punto clave que mencionás es el hecho de mostrar a mis hijos que es natural sentir y cómo gestiono y transformo mis emociones, ya que no debemos mostrar que el mundo es perfecto, muy bueno, porque así no contarían con herramientas de resiliencia, resolución de conflictos, y no podrán expresar muy bien sus sentimientos y emociones, convirtiéndose en patologías y en dificultades en su adolescencia. Ahí está un poco lo que yo decía, esto de tengo que ser feliz, ¿no? Vamos a ser objetivos, o sea, vamos a ir a la realidad también, vamos a ser realistas, ¿sí? ¿Puedo ser feliz realmente en un entorno en el cual no se me lo está permitiendo? O sea, es profundo esto, es profundo, muy buenos sus aportes. Yo creo que todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Entonces acá lo estamos expresando, que me parece lo más que nos validemos entre nosotros y lo que estamos pensando, sintiendo y observando, realmente no estamos solos, porque somos unos cuantos los que estamos viendo todo esto, y bueno, juntémonos a ver qué hacemos, ¿no? De qué manera podemos ser agentes transformadores en nuestros entornos, ¿sí? Ese es un poco el objetivo de estos encuentros. Heyman, muy importante Malena, y esa labor de formación de coaching de caballos es de los recursos que hay que retomar cuando esta etapa de aprendizaje de la humanidad nos permita estar de nuevo en presenciales. Exacto, hay un montón de ofertas, digamos, y de estrategias que permiten a los niños poder gestionar todas esas dificultades que hoy tienen. Darío nos habla del miedo a la diversidad. No sé el nombre de QCMO. En nuestro caso, la nieta tiene 5 años, rodeada de amor por montones, utiliza la tecnología para videos del colegio, se le permite jugar y se habla mucho. Bien, muchas gracias. ¿Alguien quedó pendiente que quiera aportar algo más? ¿Lina? ¿O Lin? ¿Lin, querías hablar? Me parece que se nos congeló. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Hablas con Sara. Sara, bien. Algo también que quería mencionar es respecto a llenar a los niños con cosas materiales. Muchas veces consideramos que de pronto darle más es tener al niño feliz, y muchas veces lo que los niños necesitan es la relación con los padres y una relación sana con sus entornos, sea con sus familiares, en su colegio, con los amiguitos, darles como ese espacio de poder expresarse y de poder tener una relación sana que le permita a ellos ser quienes son, que muchas veces, como decían ahorita, ellos saben más que nosotros frente a las emociones y a muchas cosas porque no están contaminados y no están prevenidos frente a muchas situaciones. Entonces es poder mostrarles que el mundo es descubrir ciertas cosas tan sencillas que ellos muchas veces son más conscientes de eso que nosotros, y poder disfrutarlas a través de la relación más que de tener cosas. Bien, gracias. Sara, muchas gracias. Lynn, estás muteada. Male, no sé si ella se puede. Tenés que abrir tu micrófono. Hola. Hola. Ay, se te cerró de nuevo. Estaba ayudando y lo poní. Ya, Lynn. Ya. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Lynn. Gracias por la conferencia. Bueno, lo que yo pienso es que a mí me pasó tal cual lo que cuenta Malena, que tengo un niño, tengo 3 hijos ya, pero mi hijo mayor sí me hicieron un montón de problemas porque decían que tenía TDAH y demás, ¿no? Yo soy una mamá joven y al principio obviamente eso me asustó, me frustró bastante, no sabía dónde buscar ayuda y lastimosamente me di cuenta que obviamente la educación en los colegios muchas veces no te dan esas facilidades para poder sobreponerte o para poder sobrellevar las diferencias que ellos mismos ponen, ¿no?
que a mi hijo lo hacían como que a un lado, que él se tenía que sentar más adelante y cosas así que realmente no funcionaron para mí. Entonces tuve que buscar ayuda en otros lugares y afortunadamente también he conocido personas maravillosas que sí lo han ayudado bastante, que nos han ayudado, o sea, a poder progresar en eso, porque si a mí no me hubiera pasado eso desde el primer día, o sea, con mi hijo, eh, no hubiera conocido tal vez muchas otras cosas, ¿no? No hubiera empezado a aprender sobre esto. Entonces yo pienso que en primer lugar hay una presión social sobre los padres que es grande, ¿no? Que también como que te obligan a tener que exigir a tu hijo a sacar lo mejor de, de él, que tiene que ser capaz en mucho, tiene que ser, o sea, un buen estudiante y demás. Y bueno, que ahora estamos en un momento en el cual los padres tenemos que capacitarnos más, yo pienso, para poder, uno, dar lugar a nuestros hijos a que puedan ser mejores personas. Y obviamente los maestros también, por ser parte de la formación de los niños, tienen que tener más adaptabilidad, ¿no? Es un cambio en realidad muy grande, que yo pienso que lleva muchos años, pero que sí se debe empezar a realizar con conciencia desde ahora. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias. Sí, yo creo que los que estamos acá un poco, alguna experiencia tenemos con todas estas cuestiones. Yo tuve una experiencia difícil con mi primer hijo, muchas dificultades de adaptación y bueno, yo era mi primer hijo, no tenía experiencia, uno se encuentra así, ¿no? Se encuentra frente a un ser que quiere que sea feliz y que reciba lo mejor y no tiene las herramientas y no sabe qué hacer. Sinceramente ahora hay muchísimo más conocimiento de todo esto, pero hace 20 y pico de años atrás que fue lo que yo viví, realmente fue muy duro y me tuve que apoyar en los profesionales que encontré desde la psicología, en el colegio, gracias a Dios me contuvieron bastante, pero fue muy difícil. Para mí fue muy, muy difícil como madre poder encontrar el camino para que mi hijo se educara y creciera sano, ¿sí? Yo realmente la pasé muy mal, muy, muy mal, y bueno, creo que también ha sido uno de los motivos que me ha llevado también a estudiar todo esto y entender qué le pasaba, ¿no? Bueno, ya retomaré ese punto en, en algún momento más adelante. Aquí, ¿sabes? Perdona, yo ahí con lo que decía Lina y también, por no generalizar, si bien también como están esos colegios, hay unos colegios, y lo hablo desde acá, desde el país, y bueno, desde mi ciudad, que han tomado bandera en todo este tema, como hablaba Granada, las inteligencias múltiples, aunque aquí es obligación la inclusión, algunos colegios pues hacen lo que les conté desde el principio que estábamos hablando, pero también hay colegios donde, como digo, han tomado la bandera y tienen a estos niños que son, ¿sí? Que tienen algún trastorno o alguna cosa médica pues diagnosticada y se han hecho unos trabajos muy bonitos. Entonces también darles valor a ese sector educativo que está, como lo que decía Aline, que encontró personas, Analía, o sea, sí darle mucho valor a esos que están tomando la bandera y ayudando en este proceso. Eso sí quería decirlo porque no puede uno tampoco generalizar que así está todo el sistema educativo de nosotros del país, porque si uno ve que hay un cambio y hay una decisión de hacer las cosas pues mejor, ¿sí? Empezar a hacer las cosas mejor. Entonces, quería como decirlo, gracias. Exacto, sí, sí. Hay espacios de contención, gracias a Dios se encuentran. Es que encontrar la gente y los espacios, hay que buscar, no hay que quedarse con el primer veredicto, digo yo, o el primer diagnóstico de un espacio, sino buscar varios, y bueno, y fundamentalmente uno, que es lo que eso puedo decir hoy, por eso es que también me motiva a hacer esto, que como padres, ir hacia uno, qué está haciendo uno y cómo está haciendo uno, ¿no? Ese es el espacio de intimidad al cual los quiero llevar, ¿sí? Pero vamos de a poco, estamos analizando la realidad desde nuestras miradas, intercambiando y armando un poco un concepto de cómo estamos los niños hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los niños, los adultos? Los niños son súper inteligentes, tenemos que tener en cuenta lo que están viviendo con tantas familias separadas, una semana con papá, una semana con mamá. Y sí,
es un tema, es un tema. Creo que mucho de esto se resume en qué lugar ocupa este hijo en nuestra vida, si es el receptáculo de nuestros deseos frustrados, muy buen punto, o, como decía Khalil Gibran, los hijos no son nuestros, son de la vida. Pena que aquí seguramente estamos los que ya alguna ficha nos cayó, los que más lo necesita aún no están. Todo dicho. Etiquetando a los hijos como por profesionales, hay veces que esas etiquetas son fallidas. Sí, es así. Bueno, voy a seguir, porque si no tenemos para todo el día. Yo creo que hay mucho para conversar sobre este tema. Estamos todos acá los que estamos realmente interesados e involucrados en la temática, entonces hay mucho para compartir, ¿sí? Muchas gracias a todos por opinar y por compartir, y la idea es esa, que entre todos vayamos armando. Ay, no sé por qué volví a empezar. Bueno, repaso. Disculpen, pero bueno, me lo tomo desde el principio. Bueno, un poco la historia para retomar, y quedamos con la pregunta, si estamos enseñando a vivir o a sobrevivir. Entonces, sigamos. Vamos a hacer un poquito de historia en nosotros, ¿sí? Piense cada uno en sí mismo, sitúese en su educación. ¿Cómo creció? ¿Sí? ¿Cómo fue su educación? ¿Cuáles eran sus modelos? Y en mi caso personal, y supongo que la mayoría, el ejemplo era un modelo más bien de sumisión y de obediencia a los padres, ¿no? Había que obedecer a los padres, no había que contradecir, no había que, había que realmente aceptar, ¿sí? Aceptar, tolerar, aguantar, pónganle los nombres que ustedes quieran, cada uno de ustedes sitúese en su propia educación, en su propia historia, ¿sí? Entonces había que obedecer a los padres, había que obedecer a los maestros, había que obedecer a los jefes, a las estructuras verticalistas que hasta el día de hoy existen, ¿sí? Les quiero hacer ese ejercicio, que cada uno se posicione en su propia historia, cómo ha vivido, cómo ha crecido, cómo ha sido este camino. La atmósfera entonces que se generaba era una atmósfera de culpa, de vergüenza, de dolor, que generaba responsabilidad, ¿sí? Ha generado responsabilidad, pero también ha generado otras cosas, ¿no? Ha generado resentimiento, ha generado otro tipo de emociones. Ahí está un poco el tema, traemos el tema emocional. ¿Qué pasó con las emociones? Con nuestras emociones. Yo en este momento creo que estoy compartiendo con Brenda un proceso que estamos de gestión emocional muy profundo, muy lindo, muy bello, muy bien armado, y estamos conectando con las emociones básicas, ¿no? Y entonces resulta que nos hemos reunido un grupo de seres humanos, hemos aprendido a desconectarnos de las emociones. Entonces, eso es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque las emociones son, en el caso del miedo, que es una emoción de la cual se habla tanto ahora, el miedo es necesario, porque el miedo es protector. Si no sentimos miedo, es como que nos quedamos desvalidos, no nos defendemos, no aprendemos a defendernos y no aprendemos a limitar qué dejamos entrar a nuestra vida. Entonces, es muy interesante lo que estamos viviendo, estimo que Brenda debe estar en lo mismo, por eso está tan afectada, todo eso que comentó, es porque está trabajando en ella misma, ¿sí? Yo también lo estoy haciendo, he hecho mucho proceso, pero estoy con algunas cosas que parece que faltaba. O sea, uno cree, esto yo creo que es un camino que nunca se termina, hasta el último día, hasta nuestro último suspiro, podemos ir cambiando y modificando cosas que necesitamos para crecer, ¿sí? Para evolucionar, fundamentalmente, que es una palabra que me gusta mucho, evolucionar como seres humanos. Entonces, hemos crecido en esas atmósferas, en esos ambientes, y les traigo una frase de Rudolf Dreyfus, que ya les voy a comentar quién fue, que dice que cuando él sostiene, esa es su teoría, de que cuando papá perdió el control de mamá, ambos perdieron control de los niños. ¿Se acuerdan que venimos de una era agraria, ¿sí? Donde la mamá era la que, en un modelo de sumisión,
en un modelo patriarcal, que hasta el día de hoy subsiste, pero con algunas variantes, pero un modelo patriarcal donde la mujer era un poco controlada o estaba sometida al patriarca, al hombre de la familia, ¿sí? Entonces la madre era la que tenía el control sobre los hijos, ¿sí? Hablando un poco así dentro de ese sistema que no hace tantos años que existía y que muchos de nosotros nos hemos criado en ese sistema, ¿sí? Entonces él dice que a raíz de esto ha cambiado, es decir, porque ya esto no se da, la mujer se ha liberado, la mujer ya ocupa áreas de trabajo, un poco todo lo que ya vemos en el mundo hoy, ¿no? Los quiero tomar un poco conciencia de cómo cambió el mundo, ¿no? De la mujer que estaba en casa y que controlaba a los chicos y que le controlaba que hicieran sus tareas, en fin, era la que gestionaba y organizaba la familia, el hombre era el que salía a trabajar, el que proveía, si bien la mujer también colaboraba, sobre todo en la época agraria, pero era la mamá un poco la gestora, ¿no? Era la gestora de que los niños estuviesen haciendo lo que tenían que hacer, ¿sí? Bueno, eso cambió, la mujer salió a trabajar, todo esto cambió, ¿sí? Entonces, producto de esos cambios, estas dos mujeres que viven y que siguen dando sus formaciones, son americanas, norteamericanas, Jane Nielsen y Lian Lott. Jane Nielsen es la que empieza con este programa que llama Disciplina Positiva, basándose en una psicología adleriana. Alfred Adler fue un médico y terapeuta austríaco, los dos son, Rudolf también es austríaco, y él era del grupo de Freud, ¿sí? Pero bueno, disiente con Freud de algunas cuestiones y crea la psicología individualista, que considera que cada ser humano es único con características propias, es decir, no podemos hablar del ser humano solamente desde lo fisiológico, como hablaba más Freud, sino que tiene un enfoque más holístico, ¿sí? ¿Me siguen? Tiene un enfoque más integral del ser humano que el que tenía Freud, ¿sí? Entonces ahí se genera una nueva corriente que lamentablemente en el área académica no se lo estudia demasiado. Hay gente, porque lo he hablado con psicólogos que no han escuchado hablar de Adler, entonces es llamativo, ¿no? Y él tiene una mirada muy interesante, y su sucesor fue Rudolf Dreikurs, que también tiene esa mirada del ser humano más holística, y que bueno, Jane toma esa corriente de la psicología. Ella era estudiante, estaba en su doctorado en desarrollo infantil, y a su vez, que es lo curioso, ella es mamá. Ella tiene 7 hijos, y en ese momento tenía 5 hijos, y su rol de madre, ella cuenta en el libro que se sentía desbordada, totalmente desbordada, no sabía cómo hacer para que sus hijos hicieran las cosas en la casa, no sabía de qué manera generarles responsabilidad, de qué manera hacer que los chicos obedecieran. Entonces se pone a estudiar todo esto y genera un programa con, la conoce también a Lian Lott, y juntas generan este programa que se llama Disciplina Positiva, y empiezan a hablar de cómo hacemos en casa, y ella misma lo empieza a implementar, lo empieza a experimentar en su propia casa después de tomar un taller, y ahí se da cuenta de que era efectivo. Se empieza a dar cuenta que es efectiva la metodología, entonces lleva adelante toda esta movida de la disciplina positiva y de generar facilitadores en disciplina positiva, ¿sí? Pero ahora sí, de nuevo les voy a pedir colaboración, que me cuenten cuáles son sus retos diarios hoy como padres, que se posicionen como padres, cuáles son sus desafíos y retos cotidianos, ¿sí? Acá hay varias mamás en
en la reunión, así que las quiero escuchar a ver cuáles son esos retos que tienen en su vida diaria. ¿Quién empieza? ¿Una mamá? ¿Brenda? Bueno, ahí voy entonces. ¿Cuáles son tus retos, desafíos diarios, cotidianos? Voluntariamente, Brenda. Invitada a participar. Tengo cuatro chicos, 3 varones y la más chiquita, una nena. El más grande tiene 12, 10, 9 y 3 años la más chiquita. Uh-huh. El desafío prácticamente diario, y que se habla mucho con ellos, que lo hablamos también con mi marido, es ¿qué quieren ustedes de hoy, de su día? ¿Cómo quieren usar su tiempo? ¿No? Y ahora que estamos en cuarentena, un poco es ¿qué aprendemos de esta cuarentena? Es un poco el hilo conductor, ¿no? Desde que empezó la cuarentena, eso fue lo que se instaló. Y hemos organizado el día con ciertas tareitas chicas, como ordenar el cuarto, ayudar a poner la mesa, ordenar la cocina después de cocinar, su tiempo para la Play, el Netflix y todo eso que quieren hacer con la tecnología, la tablet, un rato de deporte, que son actividades que mandan los profesores de fútbol del club donde ellos van, y de los profesores de educación física del colegio, que están mandando, realmente están trabajando, están haciendo videos con los distintos profesores, con compañeros, se dedica un tiempo del día al deporte y al ejercicio para descargar un poco, y el resto del tiempo, ¿qué quieren hacer? ¿Vuelven al sillón a estar tirados? ¿O qué? ¿Qué pueden hacer? Y bueno, y eso es lo que nos cuesta de que ellos puedan descubrir, a ver, ¿en qué puedo usar mi tiempo? ¿En qué puedo descubrir de nuevo? ¿Qué puedo ver de mis habilidades? Nos cuesta guiarlos en eso, en que ellos puedan ser conscientes de, bueno, capaz que soy capaz de algo que todavía no me di cuenta, o esto que me sale bien, puedo pasar más tiempo haciéndolo, y capaz que me lleva a otra cosa nueva. Eso, un poco. Uh-huh. Vemos que por ahí hay días que yo un día les decía, si yo dijera, bueno, hoy me cierro en la pieza a estudiar, que quiero tomar la cuarentena prácticamente para estudiar, para crecer, ¿ustedes qué harían? ¿Estarían tirados en el sillón todo el día? Un poco el adulto cumple, ¿no?, esa función de acompañar y de ir haciendo como un cierto equilibrio en la vida, es un poco la función del adulto. El niño obviamente va a querer pasar. Pero yo, ¿qué harían ustedes?, les preguntaba, ¿viste? Y bueno, como que ellos encuentran un cierto desconcierto también en cómo pueden administrar su tiempo y en cómo pueden crecer sin... Porque de hecho, digamos, en ninguno de ellos veo que usar la tecnología sea, como por ahí decía esta señora, usar videos para hacer cosas del colegio. Bueno, estaría genial por ahí si pudieran, que capaz que fuera la parte informática o de, no sé, programación. Sería estupendo que por ahí lo pudieran descubrir, pero no noto que hayan descubierto eso. Veo que las series, que bueno, por ahí encuentran algo también en eso. Hay uno que mira todas series de caballos, por ahí, bueno, viene por ese lado, pero todavía como que no, se quedan ahí en eso. Ese es un poco el desafío. Bien, entonces sería, ¿de qué manera, qué título le pondrías a esto? Tu desafío sería cómo... ¿Y qué se proponen para cada día, digamos? Uh-huh. O, Uh-huh. ¿En qué creen ellos que son ¿Ellos buenos? o vos? ¿Ellos o vos? Sí, yo me lo planteo para mí, digo, ustedes también pueden planteárselo más allá de que sean niños. Porque, o sea, es como que para todo hay que hacer un empujoncito. Cuando están haciendo el deporte les encanta, pero necesitan el empujón para llegar a hacerlo. No es que hacen a desgano, sino que después que lo hacen se meten y lo disfrutan y lo pueden pasar 1 hora y media haciéndolo. Pero necesitan el envión. Bien, bien. Ok, gracias Brenda, que te empujé así a opinar. Perdón. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Cuál es su desafío diario? ¿La están pasando bárbaro o no tienen niños? Me gusta esto que comenta. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Lynn? ¿Levantaste la mano o me pareció? ¿No? No.
Ajá, listo. De pronto ¿Qué dice? ¿Sí? es el redescubrirnos y poder saber cómo gestionamos las emociones. Pues debido a la situación hay mucho estrés, hay mucha angustia, hay mucha ansiedad. El encierro es otro predisponente. De pronto, si no hemos compartido mucho con los niños, pues el estrés de poder saber qué hago, cómo lo hago y el aprendizaje que debemos darles cada día es como reinventarnos y cada día despertarnos y decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que estoy sintiendo hoy? Y poder identificar lo que estoy sintiendo para conectarme con los niños y poder transmitirles lo mejor para cada día. Bien, gracias Sara. Bien. Sería cómo, de qué manera gestionamos ahora en este contexto, ¿no? Que es un contexto distinto al cual estamos habituados, ¿no? Es decir, es como que de pronto cambió el contexto y nos encontramos con una situación totalmente diferente a la de vida que teníamos, ¿sí? Y bueno, es el desafío de qué hacemos, ¿no? Y me gusta esto que dice Paula, el famoso estar aburrido, como si eso fuera un pecado, cuando está bueno que estén aburridos para que ellos mismos busquen qué hacer. ¿No será que estamos demasiados preocupados tratando de gestionarlos y de decirles lo que tienen que hacer y no les dejamos tiempo para que ellos mismos puedan ser creativos? Se los dejo como pregunta, ¿sí? Se los dejo como pregunta, porque creo que ya voy a seguir con la presentación. Es un poco una de las cuestiones que creo que los padres tenemos que comprender. Los estamos dejando ser a los niños también. Si le estamos dando la Analía, libertad. ahora que decías algo ahí, ¿Sí? una vez una familia, unos huéspedes, con un niño como de 5 años, no sé, 4 o 5 años, y a mí me encantó esa familia. Él, un piloto de Avianca y ella una niña artista, por supuesto. Entonces yo creo que tal vez también traía eso en la cabeza de creatividad. Y él salió, entonces, mamá, juguetes. Y ella le dijo, mira, estoy rodeado de juguetes. Entonces yo la volteé a mirar y me dijo, es que yo nunca cuando salgo a ningún lado yo le llevo juguetes. Y espérate, me dijo, espérate, démosle unos minutos. Cuando, claro, salí y ya tenía el palito, la piedrita, la no sé qué, el hombre estaba haciendo una casa enorme afuera con piedritas de todo. Entonces ella decía, y era una decisión que le había, y con el esposo, no hay juguetes cuando salimos a vacaciones. Y ella lo tenía enseñado a eso, entonces, pero sí, fue cuestión de minuto, pues algo, que el niño ya estaba, lo que estaba hablando y lo que estaba hablando Sara desde el principio con el tema de los juguetes, ese nivel de desarrollar la creatividad, dejarlos, como decía Paula, dejarlos en ese aburrimiento segundos, puede que a otros tarden más, pero los lleva a un movimiento ahí importante. Disculpa ya, Sí, ahora sí. sí, sobre todo, sí, pues genial, Perdón, Marina. Analía, perdón. Habla Sí, Paula. Acá sí, están Paula. escribiendo que hay gente que no puede entrar. Perdón que te interrumpa, pero hay gente que quiere participar y no puede entrar. Nada más que eso. Bueno, Perdóname. Male, yo como estoy... Audio me han escrito, pero es muy raro porque les estoy mandando la invitación directa de sala. Acá la estoy copiando. Hay una chica que... Vale, entonces le Paula, digo que de cualquier manera están en YouTube. sí, va a estar colgada en No, YouTube. va a estar colgada, la Va a vamos estar a colgada en colgar en YouTube, YouTube. y porque es muy rara que no esté en sala, y la ensayé desde mi celular, desde la cuenta personal, y me entra de una. Entonces algo debe estar pasando en el equipo y yo no sé si sea la misma persona, Paula, la que nos está escribiendo. Bueno, un abracito, pero sí, le he estado contestando por interno a cada uno y mandándole el link, pero es una niña, Iriana, la que está presentando problemas. Algo debe pasarle en el equipo. Gracias, Bien. Paula. ¿Puedo hacer una observación? ¿Sí? Es que yo pienso que también tenemos mucho miedo al silencio y a mirarnos a nosotros mismos hacia adentro. Y eso también lo perciben ellos.
cuando se hace silencio en casa es como, ¿qué pasa? Cuando el silencio nos da grandes respuestas, pero no tenemos la suficiente paciencia, por así decirlo, como para conectar con nosotros mismos y encontrarnos o volvernos o reencontrarnos, porque siempre podemos estar dando pasitos para podernos reencontrar, tanto nosotros como ellos, evidentemente, y ellos tienen, al no tener malicia, te dan unas respuestas que te quedas con la boca abierta. Pero es así, o sea, muchas veces somos nosotros los que les cortamos a ellos porque nos da miedo el silencio. Y pienso que el silencio es muy, muy revelador. Gracias, Granada. Muchas gracias. Sí, es muy revelador. Y bueno, creo que más o menos van apareciendo algunas cosas, ¿no? Vamos reflexionando entre todos y van apareciendo algunas cuestiones, ¿no? Se van asomando ya, de algunas cosas que nos empezamos a dar cuenta. Pero bueno, los desafíos en una familia donde hay niños suelen ser los caprichos, las quejas, la desobediencia, el desorden, la falta de respeto, los niños que son desafiantes, que son el egoísmo de los niños, que gritan, que son rebeldes. Un poco acá enumeramos los desafíos que expresan los padres, que los niños no comparten, que son desatentos, que tienen miedo, que tienen ansiedad, que tienen dependencia, que pegan, que pelean, que no quieren hacer las tareas, en fin, esos son un poco los desafíos que muestran la mayoría de los padres, ¿no? Que traen a los talleres y que manifiestan cuando buscan ayuda, es decir, no sé qué hacer, ¿sí? No sé qué hacer con mi hijo, porque me pasa todo eso, ¿sí? Perdón, se me fue. La idea es que encontremos la manera de generar un puente, ¿no? Para que estos retos que tenemos hoy los podamos transformar para que nuestros hijos el día de mañana realmente tengan esas habilidades que hoy de adultos tenemos que construir, ¿sí? ¿Qué tal si las habilidades las construimos desde la infancia? Como un poco lo que les decía al principio, ¿no? ¿Qué tal si les enseñamos, los ayudamos, los acompañamos para que para que adquieran esas habilidades y esas características que nos gustarían, ¿no? Ahora bien, yo les pregunto, otra pregunta les hago, les dije que les iba a hacer pensar mucho, ¿cuáles son esas características que queremos y habilidades para el futuro? Alguien que quiera dar su aporte. ¿Qué habilidades queremos en el adulto el día de mañana? Tenemos un niño hoy, ¿cómo queremos que sea el día de mañana? ¿Cómo lo proyectamos como adulto? ¿Cómo nos gustaría que sea? ¿Quién opina? Bueno, hablo yo. Dale. Que tengo ya un hijo grande de 23. No sé si me habilitan, si estoy válida para hablar de esto. Sí. Bueno, yo quería que fuera, claro, quizá como soy psicóloga, ¿no? Quería que fuera él. Y en el camino, el desafío de que fuese él se mezclaba mucho con lo que yo quería que él fuera. Y creo que mi reto y mi desafío era ese. Y sobre todo, bueno, porque tengo un hijo muy creativo, muy artista, y las mamás y los papás pensamos de qué va a comer cuando sea grande. Entonces, bueno, creo que él encontró una solución intermedia y está terminando la carrera de arquitectura, en donde puede combinar quizás las dos cosas. Pero creo que como mamá, a mí el desafío más grande era esto, ¿no? Quería que él fuese él, pero a la vez también había un deseo mío de lo que yo quería que él fuese. Gracias, Paula. Gracias. Qué buen punto ese, ¿no? Vos querías que sea determinada cosa. Por eso es que los pongo a pensar, ¿no? ¿Qué ser humano quiero que sea mi hijo, ¿sí? Cuando crezca, ¿sí? Los que tienen niños hoy, piénsenlo. ¿Qué ser humano quieren que sea el día de mañana? Porque nosotros, los seres humanos que somos hoy y que estamos a cargo de
las instituciones, del funcionamiento del mundo, fuimos niños antes, ¿sí? Y hoy, si vemos cuestiones que no son adecuadas y que no están enfocadas en valores, ¿qué pasó con esos seres humanos para que hoy sean como son? ¿No? ¿Está? Ese es mi espacio de reflexión en el que los quiero dejar pensando, en que se vayan pensando, ¿no? Y replanteándose cómo están hoy, si son padres, qué quieren de sus hijos. Perdón, Male. La ¿Sí? mano, ¿Quién? Darío. Darío. Se levantó por ahí la manito, Darío. Me perdió Darío. Casi no puedo habilitar el micrófono. Yo, cuando tú haces esa pregunta, recuerdo muchas de las charlas que he tenido con padres, tanto en el consultorio como en talleres, y creo que de las preocupaciones en general, y pues lo digo como papá, es primero uno siempre quiere que su hijo pueda gestionar su vida para ser feliz. Otra de las cosas que uno quisiera poderles asegurar hacia el futuro es cómo enfrentarse ante la vida y desde el punto de vista económico, cómo poder resolver sus cosas. Creo que es una de las cosas que a todos nos preocuparía. Y en esencia, en este momento histórico en el que estamos, considero que la educación de los niños nos tiene que llevar por otros caminos y por otros rumbos. Porque es que los niños que estamos creando ahorita van a ser adultos con otras necesidades. Y entonces fíjense ustedes que la parte ambiental coge una importancia no solamente con el medio ambiente, sino con la ecología humana. Cómo nosotros vemos a las otras personas. Yo decía en el chat de hace poquito, escuchando a Malena con respecto al niño con TDAH, es cómo nos da miedo a nosotros aceptar la diversidad y trabajar por el respeto a la diversidad para que la podamos entender. Un niño con TDAH cambia el patrón completamente en el salón, lo cambia en un consultorio, lo cambia en cualquier espacio social, y sobre eso nos toca aprender a trabajar a nosotros. Entonces, ¿qué quisiera uno para los hijos? De verdad que fueran personas que aprendieran a validar sus sentimientos. La frase de cajón que decimos todos, que ojalá fueran felices, pero dentro de ese contexto que aprendieran a caminar entendiendo qué es la vida, para que entiendan las cosas buenas y las cosas malas, para que puedan resolver mejor las cosas. Y sobre eso, hacer ese tejido de resiliencia, que es lo que lo va a proteger a uno ante las diferentes cosas, que es algo de lo que estamos viendo en este momento nosotros. Gracias, Darío. Muchas gracias por tu aporte, y además que estás todo el tiempo con padres, ¿no? Entonces debes estar muy conectado con estos temas y escuchándolos y bueno, y observando lo que está pasando, ¿no? Lo que les pasa a esos padres con los hijos, ¿no? Bueno, la disciplina positiva, continúo con mi presentación, toma 5 aspectos muy importantes, ¿sí? Y que tiene que ver con que ayuda a los niños a tener un sentido de pertenencia, de importancia y de conexión con sus familias y con su entorno. Es decir, que es muy importante generar ese sentimiento de conexión en los niños, con su familia, con su entorno, con su club, con su medio ambiente. Es un sentido algo que realmente hay que cultivar en ellos, porque después les va a permitir como seres humanos ser contributivos, ¿sí? El hecho de que seamos amables, pero también firmes al mismo tiempo, ¿sí? Hace que también ellos aprendan a ser amables y firmes, ¿sí? Acá de a poco van entendiendo que lo importante es lo que nosotros hacemos como padres, cómo nos comportamos y qué hacemos nosotros, cómo somos nosotros, cómo somos, ¿sí? Porque el mayor, lo más relevante para un niño es lo que el adulto le muestra, no lo que le dice, ¿sí? Nosotros podemos decirle un montón de cosas, pero lo que realmente el niño está aprendiendo es lo que nosotros somos
cómo somos y lo que hacemos, ¿sí? En esa observación, porque los niños, ya vamos a ir hablando de esto, no tienen filtros, los niños no saben discernir esto es bueno, esto es malo, no tienen esos filtros, ¿sí? Estoy hablando de cuando son muy niños, por eso es que es tan importante la infancia, los primeros años de vida, porque ellos toman todo, el mundo entra en ellos, entonces lo que nosotros hagamos y les mostremos, entra en ellos y va a ser como van a ser sus cimientos en la vida, ¿sí? Así como lo son para nosotros en nuestra infancia. Hoy los valores que tenemos los construimos y los adoptamos en nuestra infancia, ¿sí? La disciplina positiva es efectiva porque al trabajar en los primeros años de vida y con aprendizaje que son para toda la vida, justamente es a largo plazo. Yo ya estoy formando un ser humano que ya va a ser, de por sí va a ser auténtico, va a estar muy conectado consigo mismo, con su familia y con su entorno. Entonces va a ser un ser humano muy contributivo, ¿sí? Y muy colaborador, muy abierto en esos aspectos, ¿sí? Enseña habilidades para la vida, habilidades sociales, emocionales y cognitivas, e invita a los niños a descubrir sus capacidades, ¿sí? Que acá un poco se mencionó. Ahí enfoca, estos son los criterios en los cuales se enfoca esta corriente tan interesante y tan efectiva, ¿sí? Entonces vamos a hacer ahora una pequeña dinámica grupal para que ustedes experimenten un poco lo que sienten los niños, ¿sí? Voy a quitar esto para poder verlos. Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que cierren un poquito los ojos, si dejan las cámaras abiertas mejor, así los puedo ver, y que me escuchen, nada más. Yo voy a leer algunas cosas y quiero que las escuchen. ¿Listos? Bien. Anda a la cama. Deja de quejarte. Hacé la tarea. Deja de pelear con tu hermano. Anda y lavate los dientes. Pone los platos a lavar. Junta los juguetes. Apúrate que te deja el transporte. ¿Cómo se sintieron? Mandoneados. Que dónde queda lo que yo quiero, o mi deseo, si tengo ganas de hacerlo. Acá decimos que cantaleta. ¿Cómo dicen? Cantaleta. ¿Cantaleta? Me gustó. Ya estás cantaleteando. ¿Qué sintieron interiormente? ¿Cómo sintieron todo esto interiormente? Me encantó Fernando Pinochet, una dictadura, muy bueno. Bien. Yo quería hacer un aporte, sí. quería comentar algo. Eso a ustedes, de pronto que la mayoría de tener hijos muy chiquitos, creen que es privativo de los que tienen hijos chiquitos. Los que tienen hijos grandes y aún viven en otras casas, a veces sus papás hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué no me llamaste? Estoy esperando que me llames, no sé si estás bien. ¿Te das cuenta la angustia que tengo? No pensás en mí. Eso lo vas a ver cuando tengas un hijo. No tenés idea lo que pasa. No, la descalificación es constante. La falta de que creer que ellos no pueden enterarse de nada, si tienen frío, ponerse un saco. Ojo, todos lo hacemos. Yo tengo todos hijos mayores de 25 años y es verdad, o sea, uno aprende a rebobinar, se vuelve a ubicar y después conecta con realmente que uno ha educado y criado hijos con capacidades de advertir o notar ese tipo de situaciones. Hay un punto en el que uno se tendrá que preguntar, ¿para qué no lo hacen? Tal vez para que uno finalmente se agote y deje de perseguirlos. ¿Para qué? Porque no es que no se den cuenta que de nada. O sea, no pueden desde el año hasta los 25 no enterarse. Por alguna razón uno sigue
insistiendo con la orden, nunca con la sugerencia, con la opción, con qué te parece. Y si tenés frío después, bueno, vos fíjate, a lo sumo tendrá frío una vez, la próxima se llevará un saco. No es tan grave. Pero uno cree que la experiencia es transferible. Por más que a las personas que tenemos le digamos bla, bla, bla en la teoría. En la práctica, cuando nos toca con los nuestros, abrigate, ponete tal cosa. Y en esta situación, la lavandina, cuidado, las manos, el coso, el virus. Estamos llegando a un nivel que después de 2 cuarentenas, un chaleco no nos va a alcanzar, realmente, porque además todos estamos en contacto con personas que estamos en esta cuestión. O sea, yo les elegí, por ejemplo, a algunos de mis pacientes que estamos en esta situación que yo retomé de ustedes, muy interesante la otra vez, el tema de muchos duermen con el enemigo, y es real que se van al auto, a la terraza, los que tienen ambientes y los que no. Bueno, de generar algún tipo también de alternativa respecto de esto, y en mi caso me sirve, a otros les sirve otra cosa, el tema del humor, y poder transmitirlo desde un lugar que a uno le cause risa mirarse en ese espejo que uno tanto explica desde, no sé, el podio del conocimiento, y a veces no lo aplica. Y estas situaciones que nos dio una patada 10.000 años atrás y nos metió en la caverna de nuevo, me parece que volver al stand-up y empezar a reírse de uno, a mí me sirve, es una alternativa. Lo quería comentar ahora y no dejarlo pasar, porque realmente no es privativo de los que tienen nenes chiquitos. Los que tenemos hijos que viven en otros lados, mi hijo, por ejemplo, que fue el último que volvió en un vuelo retornado porque estaba en el exterior. Yo en otro momento estaba caminando desde el lado de afuera de las paredes del edificio. Automáticamente me pregunté, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo resolver? Nada. Bien. Tratar de conectarme conmigo y pensar que lo mejor iba a pasar. Y relajarme, porque si no, literalmente enloquecía el primer día de la cuarentena. Y con 2 nenas, bueno, fue toda una crisis, un tema. Ya está, ya volvió, no sé si habrá contagiado o no, pero bueno, ya por lo menos están acá en Argentina. Fue el último de expatriado, no sé qué nombre se les puso. Pero también, ¿y cómo se te ocurrió irte? Esa fue mi intención de entrada, con 2 criaturas, en el medio de un aeropuerto. No, nunca se lo dije, pero que lo pensé, ninguna duda. Lo pensé todo, obviamente. Así que nada, quería comentar esto al pasar, y si a alguien le sirve, bueno, ojalá. Gracias, Mechi. Yo, la verdad es que cuando empecé a estudiar todo esto, la verdad que empecé a reírme de mí misma, porque claro, empecé a ver en mis hijos cómo repetían todo lo que yo había hecho con ellos. Entonces, realmente el humor es una herramienta para uno no querer matarse, porque realmente se da cuenta que es un desastre. Entonces, la manera de, bueno, de ser un poco compasivo con uno mismo es reírse, el humor, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a seguir con la dinámica. Les voy a pedir que nuevamente cierren los ojos, ¿sí? Luego vamos a leer el chat. Y escuchen. ¿Cuándo planeas hacer tu tarea? ¿Qué tenés que hacer para que no te deje el transporte? ¿Qué tenés que hacer con tus juguetes cuando has terminado de jugar con ellos? ¿Qué pueden hacer vos y tu hermano para resolver este problema? ¿Qué palabras podés usar para que yo te pueda escuchar? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se sintieron? ¿Fue más amigable? ¿Podemos ser más amigables como padres? Más respetuosos, más considerados, ¿no? ¿Alguien quiere comentar?
Sí, como que lo que yo pienso como hijo, lo que estoy sintiendo también es válido. También mis padres lo pueden tener en cuenta más allá de la edad que tenga. Claro. Y que puedo pensar, y que puedo decidir, y que puedo proponer, y que no soy un recipiente o un muñequito que recibe órdenes y va, un robotito que va en función de las órdenes que da papá o mamá, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de estas pequeñas cosas de lo cotidiano, empezamos a darnos cuenta, inclusive a nosotros mismos, de cómo fueron los adultos con nosotros, ¿sí? Y que nosotros, inconscientemente, replicamos ese modelo en nuestros hijos, ¿sí? ¿Me siguen? Seguramente más de uno de ustedes ya ha rebobinado, hizo su historia y se acuerda, le resuenan las palabras que le decían, cómo era mamá, cómo era papá, quién era más autoritario que quién, ¿sí? Toda esa historieta ya la tienen ahí en su cabeza, seguro, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, puede, ¿eh? Vale, fíjate, yo sigo con mi presentación que cada vez que la pongo se me sale. Ana, Sí, sí, me Brenda. viene un ejemplo de ayer, por ejemplo, que como dije hoy, habíamos puesto que durante las mañanas se hacía una actividad del colegio, porque bueno, están mandando tantas cosas, el más grande ya está en secundaria, que manda muchas cosas. Entonces Sí. habíamos puesto como la mañana, había quedado así. Y ayer, hablando con mis hijos en el almuerzo de muchos temas, uno de ellos me dice, a mí la mañana me sienta mal para hacer tareas, me pone de mal humor, me levanto re mal porque no me gusta hacer tareas de la mañana. Y entonces automáticamente me iluminé y digo, genial, qué bueno que me lo decís. Porque habíamos puesto la mañana, porque habíamos puesto la mañana, pero si a vos no te funciona, ¿en qué momento del día crees que podés hacer la tarea? Que vas a estar mejor predispuesto, que vas a poder hacer algo. Y después de comer. Genial, me parece genial. Digo, si a tus hermanos le queda bien la mañana, uno decía la mañana, porque ya después el resto del día me queda libre. Genial, me parece es aceptable, digo, la verdad que es genial. Y bueno, y en eso quedamos, en ese acuerdo quedamos. Yo digo, un poco es esto también, ¿no? Que ellos, darle la posibilidad de que puedan proponer y aceptar las propuestas si es que son funcionales, que no sirven, que le van a servir a él, que van a servir al funcionamiento. Exacto. Tal cual, Brenda, tal cual. Es más, yo les cuento una anécdota de mi hijo. Cuando estaba, yo no recuerdo si en segundo o tercer año de la secundaria, plena adolescencia, imaginen, 14, 15 años, que están con todo su cambio, con todo su pasando de niños que no saben qué son, si son niños, de pronto son niños, y entre que nosotros también de pronto los tratamos como niños y de pronto los tratamos como adultos, y pobres no saben ahí quiénes son, se están definiendo. En Argentina se acostumbraba a trazar la hora, entonces ellos se cambiaba todo el ritmo biológico del horario, ¿no? El horario del sueño. Entonces, él dice que él iba dormido a la escuela, es decir, se levantaba, todo iba, pero llegaba dormido. Él tenía muy buenas notas, en matemáticas era muy bueno, tenía una nota alta, y ese trimestre bajó muchísimo su nota, sí, pero mucho, y entonces yo conversé con él, y entonces le digo, ¿qué te pasa, Emanuel? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? Es que mamá, nos toman las evaluaciones en la primera hora, y yo estoy dormido, mamá, yo estoy dormido, y era un problema real. Es decir, él no se podía despertar, y tiene que ver también con cómo está montado el sistema. Los adolescentes tienen un ritmo de sueño, saben, los que tienen hijos adolescentes saben que los adolescentes son noctámbulos, y esto está desde la ciencia se sabe que es así, que tienen un ritmo nocturno, y que les cuesta muchísimo despertarse a la mañana, porque ellos tienen un ritmo biológico distinto al del adulto, ¿sí? Que después se va modificando, ¿no? Pero realmente levantarse temprano, ir al colegio y estar despabilados y atender y todo lo que implica ir al colegio, les cuesta muchísimo, les cuesta mucho, pero no está contemplado, digamos, ellos no se los tienen en cuenta en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es un tema, un tema complicadito, y que bueno, que yo lo vi cuando hice mi formación en neuroaprendizaje, el tema de la gestión del sueño en los chicos, que bueno, eso da también para otro encuentro, ¿no? Porque
el tema del descanso de los niños hoy es también todo un tema. Bueno, sigamos, porque si no, vamos a estar todo el día, ya les dije. Bueno, ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño sea bueno, debemos hacerlo sentirse mal, castigándolo por sus errores? Es decir, es una de las cosas, esta metodología del premio y del castigo, ¿sí?, que tenemos implementada a nivel cultural, implica hacer sentir mal a un niño, castigarlo cuando comete un error, cuando algo no le sale bien, y es loco, o sea, es una locura lo que hacemos, es una locura realmente porque no sirve, no es práctico, no sirve, no se capitaliza como una habilidad. Entonces, repasando un poco, si hablamos de una interacción de adulto a niño desde el rigor y desde el autoritarismo, es decir, de un modo excesivo, vamos a lograr un orden, ¿sí? Se logra un orden, muchos de nosotros venimos de ahí, de una educación muy vertical, muy controlada, con mucho rigor, pero no vamos a conocer lo que es la libertad, porque no vamos a aprender a elegir, no vamos a saber lo que son las opciones, no las vamos a ver porque no estamos acostumbrados, por ahí nos pasa que crecemos y es como que decimos, uy, pero yo no veo opciones, yo no veo esto, yo no veo ¿y por qué? ¿Y qué pasa? Es porque no lo aprendí. No lo aprendí cuando pude haberlo aprendido en mi infancia o en mi adolescencia, ¿sí? Porque los adultos no me lo supieron enseñar. No, acá no estamos buscando culpables, estamos simplemente analizando cómo hemos sido criados muchos de nosotros, ¿sí? Y esta posición de autoritarismo de lo haces porque yo mando, porque yo soy el adulto y esto es lo que tenés que hacer, ¿sí? Entonces como que al niño se lo anula, o nos han anulado, yo me identifiqué bastante con esto, ¿no? Y si no tenemos el otro modelo, que también lo estamos viendo ahora, ¿sí? Que como siempre hay un extremo y tenemos el otro extremo, sabemos que los extremos son similares y obtenemos más o menos cosas parecidas, somos permisivos, entonces nosotros muchos de los adultos vienen de sistemas muy rígidos, entonces no, yo a mi hijo le dejo hacer lo que quiera, él no le pongo límites, que él sea libre, que él se eduque, que tenga libertad, el orden no importa, ya lo va a aprender cuando sea grande, no le doy opciones, lo dejo que solo, lo libero, lo dejo que él solo busque las opciones, ¿sí? Y que pueda hacer lo que quiera. Es decir, eso es el permisivismo, que también se ve mucho hoy, y bueno, las dos cosas no sirven. Tenemos que ir por algo intermedio, y ahí es donde aparece la disciplina positiva con una alternativa pero muy buena, que dice que, bueno, que vamos a ser firmes, vamos a educar con firmeza, no con rigor, no con autoritarismo, pero sí con firmeza, con dignidad y con respeto, es decir, manteniendo la dignidad, conservando la dignidad de los niños y respetándolos como seres humanos que son nada más que pequeños, y nosotros también fuimos pequeños, y muchas veces nuestra dignidad estuvo en juego, y hoy adultos tenemos que estar trabajando en nuestra infancia porque no pudimos cuando éramos niños desarrollarnos en este aspecto. Entonces, sí, una libertad, pero una libertad con un orden, darle opciones limitadas, eso es lo que necesitan los niños, que nosotros les enseñemos a elegir, pero darle las opciones las limitamos sí los adultos, ¿sí? Y puedes elegir cualquier cosa que esté dentro de los límites y que muestre respeto por todos, es decir, respeto por el niño y respeto por el adulto, ¿sí? Yo aprendí hace tiempo una cuestión que simboliza un poco esto, ¿no? Lo del abrazo, ¿no? Yo puedo abrazar a un niño fuerte, 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 abrácense fuerte, 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 muy fuerte, ¿sí? Que eso sería como darle todo, y si no, bueno, abrir los brazos y dejarlo al niño, prácticamente no lo toco, lo dejo, lo suelto, ¿sí? Y tampoco le sirve. Uno lo asfixia, y el otro es como que tiene una libertad desmesurada que no sabe cuál es el límite. Entonces, un abrazo que sea amoroso, un abrazo contenedor, donde el niño se sienta seguro, donde tenga esa seguridad. Hoy muchos adultos tenemos que estar trabajando en nuestra seguridad porque no sabemos de dónde viene tanta inseguridad,
y viene de esta crianza, ¿sí? De esta crianza en la que hemos estado sumergidos, y que bueno, que no nos ha dado los recursos o las habilidades necesarias para hoy sentirnos bien, sentirnos desarrollados y sentirnos plenos. Así que bueno, seguimos. ¿Qué pasa cuando somos muy amables o poco amables? Vamos a ver 4 cuadrantes, 4 posibilidades. Si somos muy amables y poco firmes, somos permisivos. Entonces, si somos permisivos, no podemos poner límites, hay falta de respeto de los niños hacia los padres, hay opciones ilimitadas. Fíjense un poco la imagen, ¿no? El niño, es como que el niño está arriba, es el adulto, ¿no? Y es el malcriado, y es el que exige, y bueno, y el padre queda sin autoridad, digamos, sin poder, digo yo, ¿no? Porque queda totalmente deshabilitado, ¿no? Si somos poco amables y con poca firmeza, podemos ser negligentes, somos abandónicos, es decir, porque no hay cuidado, el niño se siente totalmente desprotegido, ¿sí? Y un niño necesita protección, necesita seguridad, ya vamos a hablar de las necesidades de los niños. Y la otra es si somos poco amables y muy firmes, somos rígidos, autoritarios, ¿sí? Solo ven un punto de vista. O sea, el adulto que es autoritario le falta el respeto a su hijo porque no lo está ni considerando lo que piensa, no le da opciones, tenés que hacer lo que yo mando, lo que yo digo, ¿sí? Y bueno, muchos venimos por ahí de ese modelo, me incluyo. Y después el ideal, que es el que plantea esta metodología, este programa, que es la firmeza con respeto, es decir, dar opciones limitadas, podés hacer cualquier cosa dentro de estos límites, es decir, podés hacer esto, esto y esto, elegí cuál querés hacer. Y ahí ya le estamos generando el aprendizaje de tener la libertad de elegir en cuestiones que no te hagan daño, que sean saludables, que sean buenas, ¿no? Elegidas por el adulto, ¿está? ¿Qué pasa cuando nos sentimos no respetados? Nos enojamos. Analía, ¿sí? perdona, y te voy a Sí, interrumpir porque como estamos muy pasados, hay unos minuticos, no sé cómo podamos no acabar el tema, sino como dejarlo abierto, porque estamos aquí a 15 minuticos de la otra, pero pues tienes ahí perfecto, ahí para ir. Bien, vamos cerrando entonces, vamos a cerrar y nos acá. Dejas abierto el espacio, sí, al otro taller. Sí, perfecto. No tengo idea de la hora, la verdad es que estoy bastante compenetrada con la temática y no tengo idea de la hora. Para todos yo sé que cortarla es más difícil todavía, pero... Bueno, cuéntenme con qué se van, así 5 minutitos y cerramos, me cuentan y seguimos el próximo jueves. Me cuentan con qué se van, qué les ha parecido esta propuesta. Analía, me llevó algo muy valioso. De todo lo que dijiste, me llegó algo que la verdad no lo había tenido en cuenta, y es el hecho de qué tiempo le estoy dando a mi bebé para que ella descubra las cosas y para que ella pueda reinventar o pueda ser consciente de lo que quiere hacer, y no decirle, haz esto, haz lo otro, juguemos esto, juguemos lo otro. Eso me pareció supremamente valioso de todo lo que dijiste, porque todo me pareció súper chévere, pero me llegó porque no lo había pensado así. Bien, gracias Sara, muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Qué se lleva? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué tiene ganas de comentar? Pues mira, yo tengo, como algunos ya saben, un adulto en casa, casi un adolescente, 16 años, pero estás tocando un tema que rico que retomarlo ya en el otro momento, y es cuando hablabas del autoritario. Este tema, cuando se trabaja en las constelaciones, yo lo vi mucho en ese juego de roles, que a veces permitimos, por darles mucho espacio, les permitimos cambiar el rol. Y ahí cometemos otros errores por creer que estamos siendo participativos, no sé cómo llamarlo. Entonces,
pasamos a otro espacio y ahí era como donde estaba conectándome mucho con lo que venías, entonces lo quiero dejar por aquí ya como abierto para hablarlo en la próxima. Eso es lo que me estaba como empezando ahí, ese juego de roles por la edad en que está él. Entonces ya se sienten con más poder sobre uno, esas cosas. Bien, gracias Malé. Eyman. Bueno, yo a darte las gracias, Analía, por esta dedicación en este espacio y en todos los espacios que nos estás regalando. Lo genial de este tema es que continúa, porque tenemos 4 espacios más. El grupo pequeño, pero pienso que eso hace que nos llegue al alma a todos. Me uno a Mechi, que también tengo hijos grandes, tengo todos los tamaños, pero grandes. Entonces seguirá siempre la autoridad, el dar órdenes, y claro, como yo estoy acostumbrada a dar órdenes desde mis padres y ellos desde los suyos, entonces generación por generación. Y ahora que le ordeno a estos coaches tantas cosas en los procesos de formación, pues a veces termino siendo también una coach formadora en casa y es donde hay que aterrizar. Mil gracias a todos, genial que antes de que nos estén entrando los otros nos tomemos una fotico todos sonriendo, pongan las camaritas y se muestran por ahí. Y gracias, gracias, gracias. A ver, ¿quién más abre cámaras? Ahí está Fernando. Como decimos, para darle las gracias a Analías con la mejor sonrisa que tenemos. La ponen más cerca, lo más cerca que puedan, que se vean hermosos como todos los días. ¿Listos? Ya quedaron hermosos. Gracias, Malena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber... Estaba levantando la mano, creo. A ver. ¿Lin? Sí, Analía, muchas gracias por el espacio. Realmente hice clic en varias cosas que definitivamente tengo que poner en orden, como, o sea, preguntas que nunca me había hecho, que has hecho hoy y que definitivamente me han hecho ver la educación de mis hijos de una manera diferente. Espero encontrarnos las siguientes sesiones, ¿no? Voy a esperar. Y eso, muchas gracias por el espacio. Bárbaro, gracias por participar. Muchísimas gracias a todos. Los espero el próximo jueves. Y bueno, para seguir aprendiendo. Muy rico lo que están entregando. Yo meto la cucharada sin pedir la palabra. No se vayan. Hoy tenemos una mañana bien divertida. Ahorita nos podemos quedar aquí compartiendo. Si quieres, se paran, estiran un poquitico y seguimos con Felicipinas. Es un compartir de un curso que se hizo espectacular. Es 1:30 y ahí conectamos y seguimos con otro tema. Entonces, hoy nos queremos robar toda la mañana para nosotros. Queremos acompañarnos. No se vayan a ir. Y lo que dice Heyman, después de Felicipinas viene una entrevista con Marcos Kriski. ¿Sí? Marcelo Kriski. Marcelo Kriski. Es un hombre que habla desde las emociones, Analía, que completas también, ¿cierto? Es un hombre que habla desde allí, es una entrevista con él, entonces muy rico, es la primera vez que lo tenemos en nuestro espacio en la escuela y en Global Coach Operation, pues algunas han tenido el momento para eso, pero viene una entrevista muy rica después de Felicipinas, entonces, así como les digo, Germán, una mañana deliciosa, así que pueden seguir con nosotros acá, y bueno, yo iré por café, nos vemos ahorita. Un besito, Analía, gracias a todos. Bye. Ay, te voy a poner de hospedadora un segundito para poder poner a grabar esta y seguir con la otra. A Heidman. Así que no se me vaya a ir hoy, porque la voy a poner de hospedadora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que tengo que decirle